¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya nos encontramos para revisar los números y las historias detrás de ellos. Estamos en Impacto Económico, solo por Telesur. Acompáñanos. Ministros de Economía y Finanzas de 48 naciones de Latinoamérica y el Caribe se darán cita en Ecuador por primera vez en los últimos 40 años y será al ritmo del Banco Interamericano de Desarrollo tras la aprobación de nuevos créditos para construcciones hoteleras. El modelo macrista fracasó y empujó a los argentinos al colapso económico. Así lo confirma un reciente informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Traemos el análisis hoy en nuestro contexto económico. Huawei planea invertir millones de dólares en Italia y crea 1000 empleos. Esa es la idea para los próximos 3 años. Le contamos en nuestra Economía 360. Vemos la perspectiva latinoamericana que sucederá el próximo jueves. Está previsto en Ecuador la reunión anual de asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto como antesala a la actividad, pues precisamente el organismo ha hecho un anuncio y es una serie de préstamos que se otorgarán a ese país suramericano. Veamos cuáles son los sectores a los que se le destinarán estos créditos. A continuación. Autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo ofrecieron 927 millones de dólares en préstamos al sector público y privado de Ecuador. Los créditos fueron firmados durante una reunión en Guayaquil, donde estuvieron varios ministros de Estado, representantes del banco y el sector privado. Entre los créditos para el sector público figuran 150 millones para el desarrollo de la matriz energética, 80 millones de dólares para dotación de agua potable y alcantarillado, 200 millones de dólares para el programa estatal Casa para Todos y 300 millones de dólares para el desarrollo fiscal. Para el sector privado se firmó un crédito para el Banco de Guayaquil por 50 millones de dólares y otro de 18 millones de dólares para la Universidad de las Américas. Solo en 2018 el BID otorgó al sector privado ecuatoriano 450 millones de dólares en préstamos, mientras que el público recibió en el mismo año 900 millones de dólares en 32 operaciones. La cumbre de los países integrantes del Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur, calienta ya sus motores en la provincia argentina de Santa Fe. Los presidentes del bloque Mercosur se reunirán el miércoles 17 de julio, pero en esa jornada se dará inicio a las reuniones preparatorias de las comisiones con la mirada puesta en lograr una mayor integración comercial. En la etapa previa a la cumbre se han reunido los representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y también de Economía de todo el Mercosur, igualmente representantes de los bancos centrales. Medios argentinos indican que a esta cumbre asistirán el mandatario anfitrión Mauricio Macri y sus pares. Vamos a hablar de Jair Bolsonaro por Brasil, Mario Abdo de Paraguay, también Tabaré Vázquez de Uruguay. Además, se sumaría Sebastián Piñera por Chile, Evo Morales por Bolivia y otros países que se encuentran en estatus de asociados al Mercosur. Nos vamos a Cuba. Comenzó la renovación de su parque ferroviario con la puesta en circulación de un primer tren conformado por 11 modernos coches vagones de producción china. La primera ruta cubrió el servicio especial Habana-Santiago de Cuba con escala en otras 5 provincias del país. Cada uno de los coches tiene capacidad de traslado para 70 pasajeros y su costo está valorado en más de $500,000. En 2020 se prevé la llegada a la isla de otros 80 equipos y una cantidad similar para el año 2021. El programa de inversiones incluye la recepción de piezas de repuesto, el equipamiento especializado para las reparaciones y la asistencia técnica en Cuba de representantes de los fabricantes chinos. Otras rutas se habilitan durante esta segunda quincena del mes de julio para cubrir otras rutas ferroviarias que fueron suspendidas desde el año 2005, como es el caso de las que conectan La Habana con otras provincias como Holguín, Granma y Guantánamo. Yo me fui el viernes en el otro, me metí 26 horas con 30 minutos. En este no, 15 horas, con unos cuantos minutos. Es un logro de esta revolución que los cubanos debemos agradecer y primeramente exhortar a todos los cubanos que van a estar viajando en estos trenes, que cuidarlos. Muy contento porque está la población con el nuevo servicio que teníamos, pues hacía 45 años, si no mal no recuerdo, que no teníamos un servicio como este.
Nos vamos a Panamá. Productores de lácteos reportaron pérdidas económicas por las importaciones de queso. De acuerdo a la Asociación Nacional de Ganaderos, unos 18 millones de litros de leche nacional grado C se dejaron de comercializar a causa de importaciones de quesos durante la administración anterior. Esto ocasionó una pérdida de 6.8 millones de dólares en pérdidas que ha generado ese sector. Una resolución establece un apoyo temporal de 10 céntimos por litro de leche vendido a las plantas procesadoras y comercializadoras. Todo ello a fin de lograr un precio máximo de venta de 50 centésimos. Sin embargo, los productores indican que el recurso financiero no reembolsable no es un subsidio, sino más bien un complemento al precio de ese producto. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al volver, estaremos revisando resultados de esa fórmula de éxito en cuanto a la economía puesta en marcha por el macrismo en Argentina. De ello y más le contamos al volver. Acompáñanos. Nos adentramos en contexto, revisamos el modelo macrista que fracasó y empujó a los argentinos al colapso económico, una realidad muy distante de las promesas de Mauricio Macri en diciembre de 2015, cuando asumía la presidencia del país. Hablaba entonces de un crecimiento económico y un progreso para ese país que nunca llegó a la Argentina. Al cierre de su periodo gubernamental, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, nos traen un informe que se intitula así: Macri, anatomía de una deuda inútil. Allí profundizan sobre la actual situación económica argentina y su contraste con la fórmula planteada por los gobiernos del kirchnerismo. Veamos. De acuerdo al Centro CELAC, los 12 años de gobierno del kirchnerismo, la actividad económica en Argentina se había expandido casi a un ritmo de un 4.5% anual, con un acumulado de 76,5% acumulado. Entre 2003 y 2015, también se expandió la inversión en 152,6% y el consumo privado en 165,7%. Estos indicadores contribuyeron a disminuir la tasa de desempleo del 17,6% a 6,5% en dicho periodo. Sin embargo, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, la actividad económica se contrajo un 0,7% anual en los primeros 3 años, mientras la inversión y el consumo se estancaron en menos 0,1% anual. Asimismo, con el modelo económico macrista, la tasa de paro en Argentina subió a 9,2% en 2018 y se esperan cifras por encima de los 2 dígitos al terminar 2019. La actual gestión ha justificado su deficiente desempeño usando la coartada de la pesada herencia recibida, pero investigadores de CELAC afirman que el argumento no se corresponde con la realidad, porque el gobierno de Néstor Kirchner recibió una situación país mucho más complicada tras la crisis de la convertibilidad de 2001. El gobierno macrista también ha esgrimido con frecuencia, para explicar su bajo rendimiento económico, los precios internacionales de las materias primas. No obstante, el valor de las materias primas energéticas durante el macrismo fueron 24% mayores al primer trienio del gobierno de Kirchner, mientras que los precios en los granos fue un 45% más alto durante el primer trienio del macrismo que durante el primer trienio del kirchnerismo. Y el volumen de deuda que adquirió Mauricio Macri en sus 3 años y medio de gobierno equivale en valores actuales a un plan Marshall que contribuyó a reconstruir Europa en la infraestructura, la capacidad productiva y también para fortalecer el estado de bienestar. Vamos a conocer qué fue lo que sucedió en Argentina. Para ello sumamos a nuestra corresponsal Sabrina Rod. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Un dato importante a tener en cuenta es que de este endeudamiento que tomó Mauricio Macri desde que asumió en el poder 3 años y medio atrás, con el Fondo Monetario Internacional, recordemos este acuerdo stand-by que firmó hace
Tan solo un año atrás, por 57.000 millones de dólares, el Fondo Monetario ya desembolsó 39.000 millones de dólares y se espera que en las próximas horas llegue un nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares. Para tener una idea de lo que implica esta deuda, hay que recordar que en el año 2006, con muchísimo esfuerzo, Néstor Kirchner canceló con este organismo internacional la deuda que había hasta ese momento y que era de 9.500 millones de dólares. Parece un número pequeño en relación a lo que firmó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, 5 veces superior a la deuda que se canceló en el año 2006 con tanto esfuerzo. Y recordemos que en menos de un año o apenas a un año de ese acuerdo ya se desembolsó casi la totalidad de este acuerdo. Pero veamos lo que implica esta deuda, el endeudamiento que tomó la Argentina desde que asumió Mauricio Macri para lo que es la economía del país. De los 190.000 millones de dólares de deuda que tomó la Argentina desde que asumió el gobierno de Cambiemos, más de la mitad se fue en fuga de capitales. Ese dinero tendría que haber ido a escuelas, a construir escuelas, hospitales, lugares de día donde los chicos puedan pernoctar y la gente que está en situación de calle pueda tener un plato de comida caliente, un baño caliente, donde guarecerse del frío. Podría ir a crear nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sectores de la economía social y popular. Podría haber resuelto la mejora en las jubilaciones, en los salarios de los trabajadores, los enfermeros, los científicos. Además de sostener que el endeudamiento no era necesario, desde los ámbitos gremiales aseguran que el dinero se debería haber invertido en el desarrollo del modelo productivo. La infraestructura fundamentalmente en caminos, en vía férrea, en telecomunicaciones, una red de 5G hubiese permitido poner a la Argentina al nivel que tiene que estar para los desafíos del siglo XXI, que es una economía que está al servicio, bueno, que fundamentalmente la producción y la inteligencia, la construcción de ciencia y tecnología basada en la inteligencia, es la herramienta principal del desarrollo y del crecimiento. Según la CELAC, de cada 100 dólares disponibles, Macri usó 60 para partidas financieras, 17 para importaciones ociosas y apenas 23 para importar bienes vinculados a la producción. Lo único que tuvieron beneficio de esta deuda es los que están alrededor de Macri, sus socios, sus familiares, los grandes grupos de poder económico concentrado del país que han vivido a expensa del Estado, de los contratos multimillonarios, que no han trepidado en algún momento en hacer este fraude al Estado no pagando los impuestos. Jorge Ferraresi es intendente de Avellaneda, una localidad del sur del conurbano bonaerense. Sin endeudarse, construyó escuelas y el segundo complejo de alto rendimiento deportivo de la provincia, entre otras obras. Cuando el gobierno nacional habla que hicieron 4.000 cuadras en toda la Argentina, yo en Avellaneda hice 1.000 nada más, yo solo. Así que la verdad cuando dicen en una publicidad nacional que invirtieron 400 millones de pesos en equipamiento, yo solo invertí más de 700 millones de pesos en equipamiento. Lejos de reconstruir el país, a pesar de la deuda, creció en la Argentina la pobreza y la desocupación. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires. Según este mismo informe de la CELAC, si no se hubiera producido un mal manejo de divisas por parte del gobierno de Mauricio Macri, se podría haber construido el equivalente a 5.700 hospitales, 32.000 escuelas o incluso se podría haber pagado 31 años de la asignación universal por hijo, una política social que ha sido fundamental para los sectores más vulnerables que ha impulsado el gobierno de Cristina Kirchner y que con los altos índices de inflación, más allá de las actualizaciones, ha quedado muy relegado durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que durante los próximos 4 años el gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá que pagar 130.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses, algo que sin dudas va a condicionar las políticas que se puedan llevar adelante durante la próxima gestión. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Sabrina. Y además de las historias detrás de los números aportadas por nuestro equipo de Argentina, sumamos otros datos sobre CELAC en torno a la gravedad del endeudamiento de Argentina en la era del macrismo. Cifras
aún más evidencian cuánto se ha comparado precisamente con otros periodos de dificultad que han sido vividos dentro de ese país suramericano. Vamos a poner un ejemplo. Durante la dictadura, el endeudamiento creció casi 5.000 millones anuales, mientras que durante la crisis de la convertibilidad de 2001 aumentó a un ritmo de 7.000 millones de dólares anuales. Pero con el macrismo ha hecho explotar el ritmo de endeudamiento y el mismo pasó a un promedio de 40.000 millones anuales. De hecho, el caudal de divisas recibidos por la actual administración gubernamental de Argentina no tiene ningún tipo de precedente. Desde CELAC están estimando que el gobierno macrista ha recibido una cifra equivalente al Plan de Reconstrucción Europea, conocido como Plan Marshall, que representa unos 123.000 millones de dólares, pero sin obtener ningún buen resultado. Así están las cosas, así están las comparaciones que hemos podido apreciar. Hacemos un alto. Al volver, revisamos las proyecciones de Huawei para expandir su mercado en Italia. De esto y más le contamos enseguida. Acompáñenos. Tiempo de Economía 360, vamos a hablar del gigante chino de telefonía Huawei. Anunció nuevos planes de inversión de unos 3.100 millones de dólares en Italia y la creación también de 1.000 empleos en los próximos 3 años. De ese monto de inversión, 1.900 millones de dólares serían destinados al sector de abastecimiento y 1.200 millones de dólares para operaciones de mercadeo. También el gigante tecnológico asegura otros 52 millones de dólares en investigación y desarrollo para Italia. La gerencia de Huawei afirma que el gobierno italiano tiene una política abierta y transparente y no será afectada por los problemas entre Estados Unidos y China. Nos vamos a Alemania, estiman un crecimiento económico moderado para el segundo trimestre. De acuerdo al Ministerio de Economía, el crecimiento del país durante el segundo trimestre pudiera ser moderado debido a las guerras comerciales que se han dado, la salida del Reino Unido del bloque continental y también las tensiones geopolíticas que se han dado. El organismo indica que la actividad industrial alemana es débil y los datos apuntan a un crecimiento más lento en el sector de los servicios. De acuerdo a la Oficina de Estadística, mientras los pedidos a las fábricas alemanas cayeron un 2.2% en mayo respecto al mes anterior, la producción industrial alemana se contrajo en el periodo abril-mayo en un 1.6% respecto a febrero-marzo. Y los bancos de Reino Unido estiman que la inversión empresarial se ha desacelerado debido al tema de ese divorcio conocido como Brexit. Los principales bancos del país europeo han visto recientemente como un número cada vez mayor de clientes empresariales han retrasado sus decisiones sobre inversiones, también sobre préstamos, a medida que aumenta la probabilidad de una salida desordenada de la Unión Europea del Reino Unido. Los mayores bancos del país, como Royal Bank o Scotland, estamos hablando de Lloyds, Barclays y también HSBC, están listos, han dicho, para publicar los resultados semestrales en las próximas semanas. Los banqueros, que son responsables de decenas de miles de millones de libras que están en deuda empresarial, han dicho que la actividad entre los clientes corporativos había caído para los últimos meses, ya que los dos candidatos a ser el próximo primer ministro del Reino Unido han dicho que están dispuestos a sacar al país de la Unión Europea sin un acuerdo de salida. Así las preocupaciones y así también el dinero de otros en bolsillo de los bancos. Y el gobierno de Corea del Sur pretende elevar el diferendo comercial con Japón ante la Organización Mundial de Comercio y presentar una queja por violación de las reglas internacionales sobre el movimiento de mercancías. En ese contexto, los ciudadanos surcoreanos llamaron a boicotear los productos de Japón en rechazo a las trabas impuestas al acceso de los artículos de alta tecnología que mantienen ambos países inmersos en una disputa que hasta ahora es sin precedentes. El mandatario surcoreano Moon Jae-in reiteró su posición a estar en torno a estas presiones. Se opone de toda manera a las presiones económicas que ha impuesto Tokio, sin descartar llevar la disputa a la mesa de negociación en busca de una salida diplomática. Moon denunció que Japón pretende golpear el crecimiento de su país y también los esfuerzos por mejorar las relaciones entre ambos lados de la península, con esas acusaciones infundadas sobre el supuesto envío de algunos materiales tecnológicos hacia la República Popular Democrática de Corea.
Decenas de empresarios decidieron marchar por las calles de Seúl y también urgieron frenar la venta de bienes hechos en la nación vecina hasta tanto Tokio retire y pida disculpas por las barreras que ha impuesto a las exportaciones de semiconductores, dispositivos de diodos orgánicos de emisión de luz, conocidos como OLED, y también otros tipos de artículos. Mientras, miles de ciudadanos firmaron varias peticiones publicadas en sitios gubernamentales con la misma demanda y contra los viajes a territorio nipón con fines turísticos durante los Juegos Olímpicos del año 2020. Además, se reporta una caída en las ventas de cerveza japonesa. Así llegamos al final de Impacto Económico. Gracias por seguir siempre con nosotros. Estamos interconectados. Desde redes sociales nos puede seguir Telesur, Impacto E, Telesur TV y Yosvani Telesur. Será hasta la próxima. Nos vemos.